Buenas tardes a todos y a todas. Nuevamente en nuestra tarde de diálogos jurídicos con una temática bastante interesante y déjenme decirles también que es compleja en sí misma. Tenemos con nosotros dos personalidades que se han dedicado no solamente a la impartición de la cátedra de Derecho, sino también a reflexionar, analizar y pensar y repensar en todas las implicaciones que tiene el derecho como disciplina, como quehacer y como pensamiento. Vamos a tratar en esta ocasión la temática, la importancia del derecho en la sociedad contemporánea. Creo que se darán cuenta ustedes que sí tiene una complejidad bastante alta, pero que trataremos un poco de ir analizando y desbrozando cada uno de los aspectos. Se encuentra con nosotros el doctor Juan Manuel Gatica Carmona. Él nos ha hecho la amabilidad de estar con nosotros para esta plática. También está con nosotros el doctor Jorge Daniel González Hernández. Como preámbulo, nada más les voy a platicar un poco la parte curricular de los doctores y que de verdad vale la pena que ustedes tengan esta semblanza porque nos permite apreciar el grado de compromiso y de reflexión sobre la disciplina del derecho. El doctor Jorge Daniel González es doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en sociología política por parte del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, generación X. Es egresado de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Azcapotzalco. Publicó en la maestría de manera conjunta con la doctora Ligia Tavera Fenelosa el texto titulado Mirando el futuro y sosteniendo un espejo hacia el pasado, el caso del movimiento del CGH en la UNAM. Lleva más de 10 años impartiendo clases de licenciatura y posgrado en universidades privadas. En universidades públicas ha impartido clases en licenciatura de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y en la Universidad Autónoma Metropolitana. También ha colaborado en la organización de coloquios sobre movimientos sociales. El pasado año publicó Estado, Ciudadanía y Sociedad Civil, una aproximación teórica, y les destaco las líneas de investigación como sociología política, procesos políticos, democracia e instituciones en México, acción colectiva, participación política, movimientos sociales y formas de movilización, teoría sociológica y metodología de la investigación para las ciencias sociales. Por su parte, el doctor Juan Manuel Gatica Carmona ha sido profesor investigador adscrito a la carrera de Derecho y Criminología de la Universidad Rosario Castellanos, la Unidad Magdalena Contreras, Ciudad de México, que es donde actualmente labora. Posgrado en el programa de Derecho y Sociedad del Centro de Investigación Interdisciplinaria de Ciencias y Humanidades. Candidato a investigador del Sistema Nacional de Investigación en 2023. Becario postdoctoral en el Centro de Investigación Interdisciplinaria de Ciencias y Humanidades. Abogado postulante desde 1999 en materia civil, constitucional y derechos humanos. Ha dedicado gran parte de su trabajo a la asesoría, acompañamiento en la defensa de los derechos humanos de las comunidades frente a la construcción de megaproyectos. Publicaciones ha tenido diversas, como los movimientos sociales, agentes de otras culturas de la educación, como Pandemia y Educación, experiencia en la práctica docente, como Autonomía comunitaria en movimiento y una muy curiosa, de los machetes a las escopetas, procesos de resistencia del Consejo de Ejidos y Comunidades opositoras
a la Parota, Policía Comunitaria de Cacahuatepec. Como verán ustedes, variado, complejo, diverso, pero con mucho compromiso. Doctores, muchas gracias por estar con nosotros y esperamos que esta plática sea de agrado para todos. Les propongo que hagamos esta revisión con 3 puntos importantes en esta conversación. La temática de la importancia del derecho en la sociedad contemporánea tiene una complejidad que entre más la abordan, más compleja se pone. Les propongo que empecemos por un punto que se me hace desde mi punto de vista particular muy importante, que sería el sentido o el significado del derecho. Actualmente el derecho está en prácticamente todos los espacios, ha sido de muchas maneras interpretado, está utilizado también de muchas formas, reducido, ninguneado en ocasiones, menospreciado en otras, pero creo que sí tenemos que empezar a abordarlo como aquello o aquel significado que tiene para entender por qué es importante. Entonces me gustaría que primero nos dijeran ustedes cuál es el sentido del derecho o cuál es el significado desde su postura. Antes que todo, agradezco la invitación, José Luis, contento y satisfecho de estar en este espacio. Siempre es importante estar en nuestra universidad, la Universidad LEX, que en esta ocasión vuelve calurosamente a darnos la bienvenida. Muchas gracias. Agradecemos entonces a la Universidad LEX. De igual manera agradezco al profesor Teoc Flores y claro, sin duda también a Adolfo Blake, el doctor Blake, que igual es una pieza, una columna fundamental en este proyecto. Partiendo de este dato, si me lo permites, Daniel, será importante considerar que el derecho puede y debe ser analizado desde diferentes disciplinas. Ya no debemos limitarnos al monismo jurídico para entender y comprender los procesos jurídicos. Es importante retomar el pensamiento complejo, la perspectiva inter y multidisciplinaria, precisamente para tener una panorámica más amplia de lo que es el derecho. Por ejemplo, la historia tiene mucho que decir del derecho, la sociología, la ciencia política. Y en ese sentido, por ejemplo, pudiera en este caso mencionar tal vez 3 perspectivas que son muy importantes. Una de ellas es la que propone un sociólogo fundamental de los últimos tiempos, Pierre Bourdieu, quien precisamente entiende al derecho como un campo de poder, como un espacio de lucha, donde se dan las disputas entre agentes que buscan y que compiten por precisamente alcanzar, lograr un capital. Por otro lado, por ejemplo, también tenemos una perspectiva tal vez más de cuño y de carácter marxista, inclusive marxiano. Ahí encontramos una propuesta crítica de Óscar Correas, precisamente, quien nos habla del derecho como un discurso. Imagínense nada más, entender y comprender el derecho como un discurso. Pero ese discurso es importante analizarlo en términos de que es un discurso visible a los profanos del derecho. Y es un discurso oculto para todos, pero que solamente puede, en este caso, acceder a él aquel que tiene una perspectiva muy crítica. Entonces, pienso que esta perspectiva para entender y comprender el derecho es fundamental. Otra más, tal vez la conocida, la criticada, es la perspectiva positivista que nos propone en este caso Kelsen, que comprende al derecho como un sistema normativo, como un conjunto de normas jurídicas de orden jerárquico y que en gran medida hace referencia al sinónimo Estado de Derecho. Muy bien. Bueno, retomando un poquito la pregunta inicial y siguiendo la exposición que acaba de realizar Juan, perdón, es interesante partir incluso etimológicamente, ¿no?, del término derecho.
revisando un poquito la literatura, pues encontramos que viene desde un término que era directus, ¿no? Dirección. Y aquí es muy interesante, incluso lo que comenta también Juan, si lo hemos visto el abordaje a través de la historia, porque irremediablemente vienen dos visiones claras en la dirección, ¿no? Una que va hacia una visión de estabilidad y otra que va hacia una visión de cambio, ¿no? Perdón, ahí irremediablemente, por eso digo, esta citación etimológica implicaría verlo desde un ángulo, y ahí es donde entra, por ejemplo, la sociología, que observa que el derecho tiene una conformación a través de la historia. Por ejemplo, pensémoslo, esta visión aristotélica, ¿no? Esta visión aristotélica donde ve como legítimo la revolución, por ejemplo, ¿no? Un elemento importante. Es decir, sí hay una dirección, pero esa dirección puede ser modificada cuando hay situaciones convergentes, ¿no? Y lo pensamos, por ejemplo, en la teoría de las formas de gobierno, ¿no? En esa conformación, cuando habla en esta parte del libro 1 de la política, se refiere, por ejemplo, a la posibilidad de revolución, ¿no? Hay una revolución que se da cuando hay un gobierno injusto, tiránico, él habla, que hay una base fundamental entre los gobiernos puros e impuros, ¿no? ¿Cuándo se vuelven impuros? Cuando se vuelven abusivos, cuando se vuelven, en este caso, no moderados, ¿no? Y entonces tiene una connotación interesante que implica esta visión de que cuando hay una injusticia, el pueblo se rebela para crear otra nueva forma de gobierno, ¿no? En esta distinción de monarquía, tiranía, revolución, aristocracia, una visión cíclica interesante. ¿Por qué le refiero? Porque irremediablemente ahí viene, por ejemplo, cuando Aristóteles habla de la parte orgánica y mecánica. Cuando habla Aristóteles en esas dos situaciones que muy bien describe, por ejemplo, Luis Salazar, encontramos que esta parte orgánica tenía que ver con las analogías, es decir, se buscaba una sociedad que tuviera un orden, una coherencia, ¿no? Y eso implicaba tener una dirección, esa dirección para tener esa estabilidad. Entonces, lo primero, una mirada análoga, observar los elementos naturales para tratar de copiarlos. Por eso habla de un segundo elemento, que es la parte artificial. Tenemos que construir un artificio, decía él, en esta parte mecánica. Y esa parte mecánica requería de una constitución, estableció ahí, por ejemplo, Aristóteles. Una constitución que permita tener un seguimiento y sobre todo una coherencia organizada, que fuera similar a analogía orgánica, a cómo viven los seres vivos, a cómo esta parte de la naturaleza se expresa y nos da la vida y la posibilidad de funcionar, ¿no? El cerebro le ordena al cuerpo y el cuerpo funciona de manera, vamos a ponerla, estable, de manera sana, ¿no? Que viene esa idea de salud, que es muy interesante, ¿no? Ahí podemos ver un origen que se empieza a cimentar, que después, por ejemplo, cuando llega a Roma, ahí encontramos ya el desarrollo potencial, lo encontramos en los textos de Polibio y después de Cicerón, la importancia del derecho, por ejemplo, en esa connotación para tratar de seguir evolucionando. Esas tres etapas desde la monarquía hasta la república y el imperio, república y imperio, donde se consolida esta visión de la ciencia jurídica, o la idea jurídica, ¿no? Lo jurídico como un elemento fundamental, pero tiene una dirección, como lo va a señalar Polibio, que es la estabilidad, un elemento central. Por eso vamos a ver esa visión, que desde mi punto de vista viene una discusión misma de la distinción de lo público, una visión centrada en una jerarquía, la visión romana, y una visión centrada en esta participación popular necesaria, ¿no? Incluso la idea de política, pero que va a cimentar el discurso público, que por ejemplo hoy en la modernidad está dado. Una visión de una democracia, por ejemplo, representativa, donde hay una autoridad, y una visión de una democracia participativa, donde todos los miembros se inmiscuyen en los temas de asuntos públicos. Ahí es un eje importante que encontramos, ¿no? Después llega la Edad Media, y en esa Edad Media pues ya sabemos lo que sucede, se da el dominio teológico, el dominio de esta visión clerical, que irremediablemente rompe con la idea de política, ¿no? Y la política tiene otra condición, por ejemplo, ¿no? Incluso por ahí algunos dirán, no había política en la Edad Media. Sin embargo, sí viene una dirección que está cimentada, por ejemplo, un tipo de organización jurídica establecida a través de la norma religiosa, ¿no? El imperativo establecido por la ley de Dios, ¿sí? Que tiene una condición todavía, sigue pensando en ese entramado, pero todos en el respeto de Dios. Ya en hablar de la clase social, porque en realidad también hay ese cimiento, un elemento importante que viene desde lo jurídico. Si seguimos a Marx por eso dice, un elemento fundamental de la civilización occidental y del proceso de la civilización ha sido el derecho, que el derecho emana, por eso él dice modo de producción asiático, no había esa dominación política ni jurídica que sí iba a haber, por ejemplo, en la época de la antigüedad, Grecia y Roma,
donde viene una desigualdad natural establecida por esa condición entre el hombre libre y el esclavo, ¿no? El que tiene esa garantía de estar dentro de la societas civitas, por ejemplo, en el caso de Roma. Pero es importante porque después cuando llega la modernidad, allí encontremos una excepción. Por eso es importante la visión del positivismo, lo comentábamos. Esta visión de Augusto Comte, que ve una analogía orgánica, decía, en ese sentido hay una evolución, así como dice él, la niñez, la adolescencia y la madurez. La niñez, el estadio teológico, el estadio metafísico, que es la época crítica, la época de la revolución, la época del caos, que es lo peor, dice Comte. Incluso Comte dice, es mucho mejor la época teológica porque llegó a tener un control. Incluso él la divide. El estadio teológico se divide en el fetichismo, en el politeísmo y en el monoteísmo. Pero el monoteísmo lo ve muy importante porque logra subsumir a todos dentro de la condición de la ley divina. Entonces no hay ningún organismo que se zafe. Y aquí viene un elemento importante que incluso lo retomamos desde Aristóteles, ¿no? Esta visión de salud pública, de salud social. Cuando hay salud, cuando se respeta la ley. Y entonces viene un plano evolutivo. La evolución se da en tanto el que respeta. Por eso es tan importante el naturalismo, porque el naturalismo lo que nos plantea es una evolución del estado de naturaleza al estado civil o político. ¿Cómo se logra? A través de un contrato social. Entonces ahí el derecho se cimienta como la máxima expresión de la evolución del ser humano, que es muy interesante, y que el positivismo va a ser el anclaje. Por eso tanto Augusto Comte, como después Spencer, como después Emil Durkheim van a decir, es que el derecho es esencial, porque es la máxima expresión de la evolución del ser humano. Entonces hay una condición ahí, pero entonces también hay una cuestión también importante. La salud solamente se logra si se da esa coherencia. Aquel organismo que no sea coherente, aquel individuo, entonces tiene que ser anómalo, es patológico. Ahí es donde los estudios de la psicología va a tener. Entonces a lo que voy es lo siguiente, lo que vamos a encontrar es que esa idea de dirección del derecho va a tener en el mundo moderno una connotación hacia una idea positiva, lo útil en contra de lo inútil, diría Augusto Comte. ¿Cuál es lo útil? Pues la norma, seguirte bajo la reglamentación establecida en este caso ellos decían, por un contrato social, por un pacto racional, que también es otro elemento importante, la racionalidad. Y esa racionalidad tiene su máxima expresión en una normatividad que sea coherente y que permita organizarnos en una convivencia armónica. Sin embargo, en el fondo también tiene esta disyunción que decía yo desde la misma conformación de la sociedad civilizada, ¿no? Que tiene que ver con esta distinción de quiénes son los que deben de tomar las decisiones. Irremediablemente el positivismo tiene una parte autoritativa, podríamos llamarlo así, de una autoridad hacia la delegación, hacia la representación. Entonces ahí encontramos este dominio del positivismo donde se marca, como bien lo comentó en esas definiciones que señaló muy bien el doctor Juan Manuel, en el caso específico de que la normatividad es la parte más elevada de la construcción del ser humano, ¿no? Sin embargo, ya es donde viene la aportación sociológica, Max Weber, lo que va a poner ¿no? Hay una formación, hay una necesidad de que el derecho sea entendido, como decía mi compañero, interdisciplinariamente, observando y comprendiendo fenómenos más amplios. Entonces ahí es donde encontramos que la sociología lo que pone en un punto central es decir, no, el derecho no es una construcción que se hace en un pacto racional, sino el derecho es producto de un proceso social que lo va construyendo y que se va definiendo también en disputas que tenemos que observar. Entonces por eso el ángulo de la sociología en ese sentido es identificar que el derecho es construido. Entonces se adquiere también esa condición de observarlo en su dinámica. El derecho debe de ser dinámico porque la realidad va cambiando. Si en un momento planteaba una realidad estática, con el tiempo tiene que irse adecuando a las condiciones sociales y culturales que se van emergiendo. Y ahí es donde resulta fundamental la sociología, la antropología, la historia, diferentes disciplinas que pueden capturarlo. Porque al final del día, como dirían algunos autores, lo que se busca es que ese derecho sea efectivo. ¿Y cuándo es efectivo? Cuando se impone arbitrariamente o cuando se convence y se dialoga con el ciudadano para que lo pueda asumir, que es la condición básica de la ciudadanía. El ciudadano es aquel que respeta la ley, pero que también la tiene asumida. Importante en los debates de Kant, por ejemplo, en los fundamentos de la metafísica de las costumbres, cuando ubica necesidad de identificar el imperativo hipotético y el imperativo categórico, ¿no? Entonces, para que funcione el derecho, tiene que haber un convencimiento, pero no solamente general, sino desde el individuo que asume la norma y que se dé cuenta que el practicar sus acciones de acuerdo a la norma es beneficio para él y para la colectividad, ¿no? Y entonces ahí viene un término fundamental, weberianamente.
que es la legitimidad. Para que pueda haber un derecho efectivo, tiene que tener el reconocimiento colectivo respecto a esa norma. Cuando choca, regresaríamos otra vez a las propuestas aristotélicas y encontraremos el conflicto, que irremediablemente está ahí. Por eso también luego nosotros pensamos y decimos, hablar de un derecho armónico, pues es no entender la realidad social, que yo creo que es ahí donde viene una de las principales limitaciones. Por eso algunos autores como Jean Carbonell han llamado dogmática jurídica, ¿no? Entonces, la sociología jurídica, por ejemplo, apareció en ese terreno, tratando de discutir fenómenos de procesos. La construcción misma de la normatividad, las reformas y todo que adecúa la misma conformación de la norma, pues se da en una discusión, en una deliberación permanente con la realidad social. Entonces, por eso encontramos ese vínculo entre lo que es el ordenamiento jurídico y la realidad social. Solamente podemos ver el derecho efectivamente cuando se da en ese cumplimiento. ¿Por qué? Porque los dos afectan, hay una interacción cotidiana. Y la sociología lo ha dejado constancia permanentemente. Hasta las distinciones bordianas identifican esa connotación de que la realidad irremediablemente va en un diálogo permanente entre la normatividad y la realidad social, ¿no? Claro, considero que has tomado en cuenta un punto muy importante, sobre todo en esta relación intrínseca entre el derecho y la política, por ejemplo. Y en ese sentido, bueno, desde el inicio de la historia, con los socráticos, ya veíamos esta idea, por ejemplo, con Platón, con Aristóteles, cuando nos hablaban precisamente del regalo que Zeus había hecho a los seres humanos, y hablaba de un regalo dual, es decir, de lo político y de lo jurídico. Y tristemente, en el Estado moderno, en el Estado actual, observamos que de alguna manera se alejó al ciudadano, al ser humano, de esos dos saberes importantes, que es el conocimiento de la política y de lo jurídico. Porque tal parece que nadie quiere saber de política y que nadie quiere saber de derecho. Tal parece que la política es para los profesionales electoreros que conocemos, reducir la política a elecciones, lo cual se me hace muy desafortunado, porque la política es más sublime que eso. Sobre todo cuando se parte de la idea de considerar la política con base en los postulados de Maquiavelo, lo cual es muy limitado y tiene una intención muy liberal, en este sentido, de utilizarla como un medio, ¿no? Para obtener, mantener, reproducir y hacerse del poder bajo cualquier forma, medio, circunstancia. Eso por un lado. Por otro lado, pienso que es fundamental, sobre todo, considerar esta parte que mencionábamos, en el sentido de que los griegos han considerado que lo jurídico es un elemento fundamental, porque ¿cómo se relaciona lo político, la política y el derecho? ¿Y por qué es tan importante en la sociedad actual? ¿Por qué nos alejaron de lo jurídico, como lo decía, ¿no? ¿Por qué lo jurídico tiene que ser cosa de profesionales del derecho, de abogados? Esa es una premisa no válida en estos tiempos. Todos estamos obligados, al menos partiendo de la idea del Estado de Derecho, de conocer las reglas del juego. No podemos jugar el juego de ser un ciudadano o un ser humano si no conozco las reglas básicas, si no conozco la Constitución política, que es precisamente el medio o instrumento que se hace necesario para lograr que la política cumpla el objeto de lo político, partiendo de la idea de que lo político se encuentra en la realidad, es diversa. Lo político es el entramado de lo que es diferente, diverso, contradictorio, y la política se hace precisamente con ese fin, de resolver, de darle cauce a lo político. ¿Para qué? Para tomar decisiones colectivas, a veces por la fuerza, a veces por consenso o de diferentes maneras, dependiendo también el entramado, el sistema mundo o la forma de organización estructuralmente imperante, porque, por ejemplo, no es lo mismo el derecho en el capitalismo, el derecho en el comunismo o el derecho en el socialismo. Digo, entonces sí es importante entender y comprender la naturaleza del derecho, por eso precisamente partía de esta idea, de que es fundamental observar desde qué perspectiva analizamos el derecho. Por ejemplo,
la perspectiva imperante, la perspectiva hegemónica, nos hace pensar en el Estado como el Estado de derecho. Un Estado donde se cumple la ley, un Estado donde se impone y se ejerce el ius imperium, el imperio de la ley. Sin embargo, eso no contrasta con los hechos. Es muy contrastante con los hechos, en el sentido de que tal parece que una cosa es el discurso del Estado de Derecho, es decir, finalmente, ¿cuál sería su importancia teleológica o deontológica del derecho? Buscar la justicia, la libertad, la igualdad, la seguridad, el bien común. Pero este Estado, en los hechos, desde la ontología, desde lo ontológico, me da cuenta de lo contrario, es decir, no coincide el audio con el video. El Estado me prometió algo, pero está produciendo otra cosa en los hechos. Y eso es importante advertirlo, partiendo de este instrumento, como lo he señalado, de la Constitución política, que sirve precisamente como un instrumento para lograr que las decisiones políticas se puedan garantizar. Por eso se hace importante y necesario conocer de los derechos humanos, de la división del poder, ¿no? En este caso, ponerles limitaciones al poder público para que no hagan lo que quieran hacer con nosotros. ¿Cuáles son las mejores armas que tenemos como seres humanos para defendernos del poder del Estado? Pues precisamente los medios de control de constitucionalidad, como el amparo, como la vía de la CNDH, como el juicio político, por ejemplo, entre otros más. Pero sí es importante tenerlos presentes y en esta gran medida comprender sus alcances. Y por eso yo retomo este punto, que en la actualidad es fundamental que todos los seres humanos empecemos por lo básico, es decir, por conocer nuestras reglas, nuestros derechos, la Constitución. No puede ser posible que sea más conocido el Pato Donald, por ejemplo, que los derechos humanos que tenemos en la Constitución política. Y por eso nos va como nos va. El asaz o los asaz ilustrados se aprovechan de la ignorancia ajena para hacer leña del árbol caído. Y esto obviamente facilita otros procesos de dominación, de disciplinamiento que encontramos no solamente en el ámbito jurídico, en el ámbito económico, social, cultural, educativo. Entonces, sí considero que es importante esta parte y que, claro, yo quiero plantear en este momento una pregunta. Bueno, ¿es este el derecho, en atención a lo que cuestionabas, Daniel, es este el derecho que necesitamos? ¿Es este el derecho que merecemos? ¿Es el fin de la historia? Como decía por ahí Fukuyama, ¿qué podemos hacer frente a eso? ¿Qué opciones hay? ¿O qué alternativa hay frente a eso? ¿Y qué estamos haciendo desde nuestras trincheras? Fíjate que en ese sentido es importante, por eso lo señalaba esta parte aristotélica, ¿no? Y esta parte romana, ¿no? Porque tiene que ver con dos formas mismas de entender al Estado, que también está otro elemento importante. Cuando se forma el Estado moderno, irremediablemente, por eso decía del naturalismo, tenemos dos visiones, la visión hobbesiana, por ejemplo. El Estado es un mal necesario, dice, por ejemplo, Norberto Bobbio, interpretando a Hobbes. Y es cierto, ¿no? Porque en realidad es un leviatán que tiene que ser para evitar que se maten uno contra el otro. Entonces hay una visión de autoridad, pero también hay una visión de desigualdad, que también es interesante. Eso lo retoma el positivismo, claramente. La distinción de Hobbes, que diga, es retomada por Comte, irremediablemente en esa distinción. Tiene que haber una autoridad que esté por encima, porque los demás son legos, ¿no? Entonces tiene que haber un logos que esté por encima y que es un soberano, decía Hobbes, un soberano absoluto, que esté por encima, ¿no? Pero aquí es interesante porque viene esa distinción donde hay un grupo de notables, es un poquito lo que comentaba. Esos notables son los que se encargan, en este caso, de aplicar la ley, se encargan de castigar, de ver quiénes son el rebaño que no conoce, ¿no? Entonces tiene una connotación de un Estado arbitrario que lo hace por el bien de los demás. Pero hay otra connotación, la connotación rusoniana, por ejemplo, ¿no? Esta connotación que ve totalmente diferente. También hay una arbitrariedad, pero la arbitrariedad es del pueblo, por ejemplo. Entonces hay una connotación muy diferente, porque uno tiene que ver con esa idea de un grupo hacia los demás y otra que dice no, sin llegar a ese grado de decir que hay una democracia, pero sí plantea Rousseau en el sentido que el pueblo tiene una condición natural que ha sido, podemos decirlo, deshumanizada en lo social, ¿no? Por eso es tan importante la educación en Rousseau, la educación, y eso es al punto que voy. Decía hace ratito,
un elemento básico del derecho es que es olvidado que tiene que ser legítimo, que tiene que ser reconocido por la sociedad. Decía ahorita Juan muy bien, tienes que conocer tus derechos, tienes que conocer cuáles son las leyes. Es la única forma, decía, por ejemplo, Alexis de Tocqueville, ya del siglo XIX, principios del siglo XIX, decía, tiene que haber ciudadanos que tengan una cultura cívica. Y dentro de la cultura cívica queda conocer tus derechos y tus obligaciones, cumplirlas. Esa es la idea de ciudadanía. Pero tiene que haber esa conexión entre la normatividad y la sociedad, ¿no? Para que pueda ser eficaz ese derecho y lo entendamos como un sentido de pertenencia propio, pues tienes que estar activamente participando en ello. Y no es en esa visión que lamentablemente sigue dominando, donde hay un grupo de notables. Yo digo luego muchas veces, incluso siguiendo a Tocqueville decía en el antiguo régimen que en realidad lo que estamos viviendo con la época moderna es una especie de reminiscencia del antiguo régimen, ¿no? Entonces hay grupos de aristócratas que tienen la toma de decisiones porque los demás no lo reconocen. Esa distinción sigue estando aquí y el positivismo se sustentó de ella durante todo su procedimiento, su dominio, ¿no? Y lamentablemente sigue dominando, lo platicamos hace rato, en las escuelas. Sigue habiendo esa idea de que el pueblo es ignorante, dejémoslo ahí, entonces mejor agarramos a los notables que sean los que discutan y deliberen los asuntos trascendentes. Y la ley no es menor. Tenemos un grupo que prácticamente está en esa connotación. Y es muy interesante porque aquí es donde yo podría poner en tela de juicio, verdaderamente terminamos con la Edad Media, terminamos con esta parte aristocrática, o seguimos arrastrándola para generar lógicas de hegemonía, que van desde la misma configuración de lo que es el Estado, la interpretación del Estado, y claro está también la impartición de justicia, ¿no? Por ejemplo, un elemento fundamental que tenemos en la modernidad, y lo describe muy bien Durkheim en la división del trabajo social, su tesis doctoral, donde dice que hay una transición. Anteriormente el derecho, por ejemplo, en la Edad Media, era un derecho totalmente de venganza, ¿no? Lo encontramos desde las 12 tablas, ¿no? La ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Entonces había una connotación vengativa, ¿no? También Michel Foucault lo señala cuando ve esta parte de vigilar y castigar, ¿no? Cómo había esos castigos que los exhibían públicamente y que había una especie de catarsis, entonces decían, qué bueno, aplaudían, como si fuera a las luchas, el gran actor era el verdugo, que castigaba. No sabían si era inocente o culpable, pero había un contagio donde todos decían, línchenlo, ¿no? Descuartícenlo, una parte animal que estaba en esa conducta. Y después, ¿qué pasa con la época moderna? Se cambia ese derecho, dice él, de ese derecho vengativo a un derecho restitutivo, que restituye en dos connotaciones, física y económica, ¿no? Lógicamente, dentro de la lógica del capitalismo, que es la que dominaba, pero que tenía esa connotación de racionalidad. Cuando se castiga, pues cuando es comprobado un delito. Entonces tiene que haber cuerpos especializados que sean los que se encarguen, pero desde esta visión, que repito otra vez, que va en un grupo de notables y un grupo de no. Por eso pensamos ahí los que están a favor de la desigualdad y que se plasman en actitudes políticas permanentes. Lo vemos en la democracia, por eso irremediablemente el mayor anclaje lo vemos en la democracia. Aquellos que pensamos es que el derecho debe de ser partícipe todos los miembros de la colectividad y entonces por lo tanto la impartición de justicia debe de tener una idea horizontal, ¿no? Y aquellos otros que dicen, no, el derecho debe de ser este grupo de notables que está por encima de todo el conocimiento y son los únicos que pueden sintetizar e impartir. Y ahí viene otro término escabroso ya en la modernidad, que es el término de justicia, ¿no? Es muy interesante porque el positivismo jurídico lo va a plantear la justicia es lo que determina los cuerpos colegiados para establecerla, ¿no? No es tanta la realidad está sujeta a lo que dice el condicionamiento del cuerpo colegiado. Y la otra visión que va a decir, no, la justicia tiene que ver con que llegue a todos los campos de equidad, ¿no? Que tenga ese plano de esta idea, de este ideal, ¿no? Uno de los problemas que tenía en la visión aristotélica es que decía dar a cada quien lo que le corresponde, y la pregunta siempre decía, ¿y qué le corresponde? ¿Qué es lo que nos corresponde? Entonces llegaba la otra, lo que diga el especializado, lo que diga el cuerpo colegiado, ese es lo que le corresponde. Y ese va a ser el cimiento del positivismo. Por eso va a ser fundamental después las críticas que van a decir, no, tiene que haber una revisión más profunda. ¿Por qué eso no? ¿Por qué? Porque al final del día son seres humanos que tienen ciertas conductas y que tienen proclividad a favorecer a ciertos grupos de poder, como lo vemos sobre todo en países que yo diría que no ha llegado ese procedimiento, o ese proceso que pasó en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Que fueron impuestos. Por eso incluso decimos, y lo he trabajado, en México y América Latina, en realidad los ciudadanos emergieron porque un día les llamaron ciudadanos.
no porque ellos construyeron la concepción de ciudadanía. Entonces ahí tenemos un campo muy largo que tiene que ver cómo educar y formar, ahí sigo la idea de Ramón Soriano, hacer una democracia efectiva, le llama una efectividad del derecho. ¿Cuándo podemos hacer el derecho efectivo? Pues solo cuando la gente lo acompañe, cuando haya sociabilidad, cuando haya un conocimiento del derecho, cuando hay una difusión permanente de las reformas o las normas que se están discutiendo, es decir, cuando la población tenga participación activa en el conocimiento y en el establecimiento. Pero ahí lamentablemente tenemos ciertos grupos que no les interesa esta formación. Claro, y en ese sentido es importante complementar la pregunta con la respuesta, es decir, ¿necesitamos este derecho que vivimos o que sufrimos? Porque también es relativo, ¿no? Es un derecho, el actual, con base en la Constitución política, es un derecho muy violento. Tenemos artículos, disposiciones constitucionales decimonónicas que deberían cambiarse. Has tomado como base la democracia, ¿no? En el artículo 39, 40 y 41 de nuestra Constitución precisamente se habla de la forma de gobierno, de la democracia, pero es una democracia liberal, una democracia representativa que tiene este elemento muy violento, porque precisamente mediante la figura política de la representación se despoja al ciudadano de lo más sagrado que tiene en términos de lo que establecían algunos clásicos, ¿no? Que es el derecho y el poder de decidir por sí mismo. Finalmente ahora, en tiempos actuales, mediante este vericueto constitucional, porque es todo un vericueto en realidad, ¿no? Empoderamos a otros para que esos otros decidan por nosotros. Y ahí encontramos instituciones como el INE, como el sistema electoral, el sistema de partidos, que es muy caro y que finalmente saben todo eso para qué sirve, simple y sencillamente para que otro decida lo que es bueno para mí. Porque se eliminó al animal político, al son politicón, del cual hablaba en su momento Aristóteles. Por eso yo digo que estas disposiciones son violentas, porque mediante la Constitución se nos despoja de eso que sería o debería ser nuestra principal responsabilidad con la política, y no alejarnos. Nos hemos jactado que somos un país muy democrático y no hay plebiscito, no hay referéndum. ¿Cómo voy a incidir directamente o me voy a jactar de ser un país democrático si no hay plebiscito? Esto es un dilema grave, es contradictorio, es un eufemismo inclusive, un eufemismo constitucional que sigue haciendo mucho daño. Y eso, por ejemplo, en el ámbito político electoral. Pero hay otros artículos como el ganado del constitucionalismo social con la Constitución del 17, con la actual. El 123, derecho del trabajo, así le llaman. Bueno, retomando la propuesta de Correas, ¿cuál es el discurso visible y cuál es el oculto? El oculto es que detrás del 123 hay el derecho para que un ser humano explote a otro, por algo que se llama el pago de un salario. Explotación. ¿Por qué? Porque esto tiene lógica en un sistema, en el sistema liberal, en el sistema capitalista, que lo sostiene y que le da vida y que lo impulsa, que lo vivifica y que lo hace necesario además. Cuando encontramos, en este caso, que desde la perspectiva constitucionalista se nos vende como un derecho, hasta eso, un derecho a tener un patrón, ¿no? Entonces, por eso he dicho que en el fondo hace falta participación política de ciudadanos informados, conscientes, responsables. Pero esto es muy complicado por la realidad que lo supera. Por eso he dicho que se ha muerto el animal político. ¿En qué lugar no se necesita el derecho? Como decían los antiguos, solamente entre los dioses no se necesita el derecho porque son dioses. Nosotros necesitamos todavía, como no somos dioses, muchas reglas. ¿Por qué? Porque no somos conscientes, no somos responsables. Y además en esta lógica liberal individualista no vemos por el otro. Como nos enseñaron, primero por mí, luego por mí y al último por mí. Pero el proceso debe ser a la inversa. Si no veo por el otro, no puedo estar bien yo. Entonces necesitamos sin duda cambiar la perspectiva, tal vez invertir la pirámide.
hasta en términos de juzgar. Por eso yo decía, necesitamos este derecho, que es muy violento en algunas partes, como lo hemos advertido. ¿Por qué seguir un monismo jurídico? ¿Por qué no retomar, por ejemplo, el pluralismo jurídico, Daniel? ¿Qué tan importante es? Y hay muchos pueblos libres, dignos, que nos están dando el ejemplo de eso. ¿Cómo cuáles? Vayamos allá a Chiapas, ahí están los zapatistas, por ejemplo, o vayamos a Cherán, o vayamos a Ayutla, de los libres en el estado de Guerrero, donde se está haciendo un ejercicio en términos de pluralismo jurídico importante y fundamental. ¿Por qué? Porque los está empoderando. Qué diferente, qué diferencia. Y eso, fíjate que esto es muy interesante, ¿no? Antes de entrar al tema del pluralismo jurídico, que es otro tema que hemos trabajado y que es fundamental, ahorita como lo comentas, pero también la misma conformación. Por eso decía, uno de los problemas básicos cuando hablamos del término derecho es dirección, ¿sí? Pero si entendemos la misma conformación del Estado moderno, pues no hay una coherencia. O sea, no podemos decir que todos somos homogéneos, ese monismo jurídico que bien plantea o que bien cuestiona Juan Manuel. Y lo vemos en la misma conformación, y irremediablemente hay una dicotomía. Hegel lo señaló muy bien, ¿no? La dicotomía entre el Estado y la sociedad civil. O sea, ¿cuál es la forma de ese mecanismo? Ahí va a ser criticado, por ejemplo, Marx va a decir, no, ¿cómo es posible? La sociedad civil es sociedad burguesa. ¿Por qué? Porque está sujeta al derecho, está sujeta a los valores cívicos del Estado. Sin embargo, nos deja un elemento interesante, que es la única forma en que se puede controlar, otra vez, por eso es tan importante esta base que les decía de Aristóteles, el abuso del poder, que comenta muy bien Juan ahorita, y que lo vemos en el artículo 39 en la Constitución mexicana. ¿Quién tiene la posibilidad de modificar la forma de gobierno? Dice ahí la Constitución, el pueblo. Ahí tendremos dos interpretaciones, ¿no? Por ejemplo, en el 2000, cuando Fox estaba planteando la discusión por la reforma del Estado, ahí vieron dos grandes juristas o dos grandes constitucionalistas discutiendo, Tena Ramírez y Burgor y Huela. Uno diciendo, no, o sea, ¿cómo puedes formar una nueva constitución a menos que haya un evento revolucionario? Y el otro dice, no, como bien decía Juan, ahí está el Congreso, es el representativo del pueblo, ¿no? Queda claro que no se pudieron poner de acuerdo porque no se hizo esa reforma que quería Vicente Fox. Pero en el fondo sí queda una connotación, la de distinguir que la sociedad es conflictiva. Y ese conflicto nos lleva siempre a una mejora. Interesante, hace rato citaba a Durkheim. Durkheim incluso un concepto fundamental va a ser anomia. Y los que leen bien a Durkheim identifican que el elemento central que hizo la modificación de la sociedad tradicional a la moderna fue la conducta anómica. Cuando la anomia se empezó a generalizar, él dice incluso una formulita, densidad poblacional más aumento de interacción igual a dinámica, ¿no? Hay una dinámica que se empieza a generar. Pero entonces entendemos, y es importante, porque cuando hay esa visión de anomalía, que se empieza a reproducir y que se empieza a hacer un fenómeno social, irremediablemente ahí es cuando entonces significa que eso que planteaban como armónico no está funcionando. Y que irremediablemente va a ir a un cambio, a una modificación. Y eso ha pasado históricamente, siempre que hay un proceso social que ha dejado de tener o de ser limitado, emerge alguno que es disruptivo. Ahí viene la idea dialéctica, ¿no? Que lógicamente en el positivismo se planteó totalmente rechazar toda esa idea. ¿Por qué? Porque tenían ese énfasis en la estabilidad y el control, que también hay que verlo, ¿no? Incluso podemos verlo, por ejemplo, ¿cuál es el objetivo del Estado moderno? Garantizar seguridad, pero seguridad en dos sentidos, la seguridad vital y la seguridad de tus propiedades, ¿no? Pero tiene una tercera, que es la seguridad de la movilidad social. Solamente hay cohesión cuando te permite esto. Si hay una sociedad que te cierra los canales de movilidad social, estoy hablando desde el liberalismo, lógicamente, ¿no? Entonces significa que empieza a haber caos, disrupción. Y por lo tanto empiezan a surgir conductas anómicas en el sentido durkheimiano que están diciendo, no, esto ya rechazo totalmente a la norma, ¿no? Esto lo vemos en esa construcción europea, eurocéntrica, también hay que señalarlo. Pero si lo aterrizamos al contexto latinoamericano, por ejemplo, o lo que llamarían las teorías de la decolonialidad o más recientemente las epistemologías del sur, pues encontramos una incapacidad de comprender procesos que han ido de otra forma, en otras lógicas. Por eso hablamos incluso de racionalidades. Este concepto de racionalidad que en el mundo moderno se sintetizaba en la ley, en el caso de las sociedades tradicionales, pues no se aplica, ¿no? O de sociedades que tienen un pie en lo tradicional y un pie en lo moderno, pues encontramos una fragmentación, una fractura que tiene que ver con una incomprensión misma de la vida colectiva,
que es lo que precisamente apostamos. Cuando emerge esta noción de pluralismo jurídico, esto lo encontramos ya desde tiempos ancestrales, lo podemos ver incluso en Roma, cuando empiezan a ver la necesidad de que, cuando empiezan a extenderse, pues dicen tenemos que poner, no imponer gobierno, sino más bien utilizar como una especie de rectoría, ¿no? Esta idea del pretor Peregrini, ¿no? O del magistrado Peregrini, que tenía una función. ¿Cuál es la función? Solamente vigilar la organización de las comunidades que habían sido conquistadas. Y se les daba su autonomía. Es muy interesante en esa visión, porque incluso reconocía la necesidad de adecuarse a las condiciones que ya estaban en las comunidades. Después en la Edad Media también se va a desarrollar, ¿no? Quizás no tan profundamente como lo hicieron en Roma, y después en el mundo moderno se desdeñaron, porque se dijeron, hay un imperativo, la evolución, como platicábamos, tiene que ver con aquel que respeta la norma. Entonces la máxima expresión de la norma es la racionalidad del grupo que estableció esa normatividad. Pero afortunadamente, y lo que lo hemos platicado, es necesario retomarlo para identificar que hay condiciones de dialogar con normatividades que están ahí, porque el derecho no solamente es ese derecho, como diría en términos formales, sino hay otro tipo de normatividades que están también en la colectividad. Muy bien, la literatura norteamericana se desarrolla en 3 niveles, por ejemplo. El Folkways, por ejemplo, las normas morales y las normas jurídicas, ¿no? Donde podemos ver diferentes connotaciones, y entonces vemos que la normatividad es mucho más compleja. La sociología desde el principio lo planteó. Hay normas formales y normas informales, decíamos en sociología, ¿no? Las formales, pues las que están establecidas, escritas y racionalizadas, pero también hay informales que están ahí y que se dan en los usos sociales, ¿no? Y que los vemos en la cotidianidad y que también son importantes en la vida colectiva. Entonces lo que tenemos que hacer, desde mi punto de vista, y lo hemos trabajado, es identificar que también hay otro tipo de derechos alternativos y que tienen normatividades y que también son fuertes y que están arraigadas en una tradición y que debemos de reconocerlas para incluso aprender de ellas. Claro, y en ese sentido precisamente tiene cabida el pluralismo jurídico y la crítica jurídica, ¿no? Que en estos términos, por ejemplo, nos obliga en gran medida a conocer otros procesos de producción diferente a como lo hace el Estado monista, como el que tiene el monopolio del poder para hacer el derecho, ya sea por medio del Poder Judicial de la Federación, ya sea a través de jurisprudencia, que son producto de sentencias de amparo, ¿no? O por ejemplo a través del legislativo, mediante el proceso legislativo, o mediante la figura presidencial, el presidente de la República, el Ejecutivo Federal, como productor de derecho, ¿no? Es decir, el derecho tiene como fuente otras dinámicas, otros procesos, otros espacios. Por ejemplo, un sociólogo importante en ese sentido es Charles Tilly, quien nos habla precisamente de la idea de dónde vienen los derechos. Y él nos está señalando de manera muy puntual que el derecho no solamente viene del Estado, que viene de la sociedad civil y específicamente de los movimientos sociales. Y claro, podemos poner a prueba este argumento. ¿Qué dio cabida a la Constitución del 17? Un movimiento revolucionario. ¿Qué dio cabida, por ejemplo, a la reforma en materia de derechos humanos de 2011? Nuestra Constitución salió del Congreso. Si ellos la limitaron, las propuestas de los movimientos y organizaciones defensoras de derechos humanos, por ejemplo, consistían en un mamotreto como de 500 propuestas para reformar cabalmente la Constitución política. De esas no tomaron más de 20 propuestas, de las cuales uno de los artículos que tuvo o sufrió un mayor efecto de esta reforma fue el artículo 1, ¿no? Donde se integraron los principios, ¿no? Y que son fundamentales. Sin embargo, no es suficiente. Es decir, se requiere y se necesita que la sociedad civil, por medio de los movimientos sociales, siga impulsando estas reformas, porque los partidos no lo van a hacer. El Congreso no lo van a hacer porque tienen intereses diferentes a los que tenemos los de a pie. ¿Me explico? Por eso es muy importante seguir abonando, seguir abriendo los espacios desde estos movimientos sociales que son muy diversos. Vean los derechos que se han generado gracias al impulso del movimiento LGTB, del movimiento feminista, del movimiento ambientalista, del movimiento magisterial. Bueno, es un cúmulo, pero desde ahí precisamente pienso que encontramos una brecha fundamental para seguir reconstruyendo este derecho que nos violenta y que necesita ser modificado con el ánimo
de que en el centro, en el eje del proyecto de nación que buscamos mediante la política, no sea lo económico, sino más bien esté la dignidad humana. Sin el ánimo de reducir, porque creo que ya se han dado cuenta que la manera en cómo se aprecia o la manera en cómo se piensa el derecho depende mucho de la forma en que cómo se conceptualiza incluso las relaciones, la vida, la perspectiva, los movimientos, etcétera, ¿no? Creo que tendría tres cosas fundamentales en donde podría acotarlo, que a lo mejor son mínimas. Una de ellas es que el derecho es complejo. De entrada es complejo. No es una fórmula tan sencilla, tan fácil y tan rápida de algo que se postule y que se aplique, por ejemplo, o en su propia naturaleza. La otra es que el derecho es cambiable. Cambia constantemente y al cambiar el derecho es cuestionable. Y creo que es una de las cosas que se presta mucho a esta manera de renovar, de enfrentar cosas nuevas, de construir una nueva noción del derecho. Si tuviéramos que hacer un ejercicio muy breve, con esta perspectiva más estructurante, más crítica de lo que es el derecho, ¿cómo observaríamos nosotros un ámbito social? Educación, economía, política, cultura. Elijan cada uno de ustedes uno. Educación, política, cultura, salud. ¿Cómo verían el derecho en ese ámbito? En el ámbito de la cultura, de la educación, de la política o de la Pues yo específicamente un poco, perdón, pues en la educación es un elemento fundamental, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la educación nos permite tener esa sociabilidad, ¿no? Esa posibilidad de tener conocimiento. Pero también creo que no solamente está por ahí, sino tiene que ver en el ámbito, por ejemplo, en el ámbito político es importante también que se fomente. Por ejemplo, la participación, el fomento de la participación y del conocimiento de todos, ¿no? De las normas, de las reformas que están discutiendo, pero sin esas tendencias que luego suceden a decir esto es la verdad, esto no, sino dejar esa capacidad de deliberación, un poquito en ese sentido deliberativo, no tan radical como quizás Habermas, que implicaría mucho más, quizás un poquito más de Elster, ¿no? En esa visión de que conozcan qué es lo que está sucediendo en esos debates y podemos tener esa posibilidad de que todos conozcamos a precisión. Hay importantes los medios de comunicación, por ejemplo, para que puedan difundirse esas ideas y se pueda hacer un debate pleno. Pero ahí también se necesita también, por ejemplo, de la óptica de la sociología, ¿no? Que dialogue con los fenómenos, cómo está la percepción social, cómo están esos patrones de conducta, ¿no? Incluso la psicología también, que pueda comprender cuál es el impacto directamente en la psique, colectivo o individual. Entonces es importante tener un diálogo interdisciplinario, pero sí la educación es un elemento que es fundamental, una pedagogía que permita comprender, por ejemplo, los fenómenos del derecho, de la creación del derecho y del impacto que tiene en la sociedad, ¿no? Que es un elemento fundamental. Por eso hablaba hace rato de la eficacia social del derecho. ¿Cuándo es eficaz el derecho? Es cuando hay un conocimiento de la norma, cuando hay una educación que forme claramente con valores cívicos. Que eso es lamentablemente, lo zafamos o no lo vemos como un elemento fundamental, ese nivel de conciencia política, un poquito en el sentido que decía Juan hace rato, la política no vista como esa arbitrariedad de arriba hacia abajo, sino como un elemento de participación plena y constante, ¿no? Pero también tiene que haber canales ahí que permitan ello. Entonces es importante esa visión para poder desarrollarse y tener un impacto positivo en la sociedad. Doctor. Sí, claro, en mi caso pienso que es indudable mi respuesta, en lo político y en la política. ¿Cómo el derecho puede incidir en lo político y en la política y específicamente en nuestra Constitución Política Mexicana? Primera recomendación y primer trabajo que tenemos todos, porque es un trabajo conjunto, principalmente desde la sociedad civil, incidir en una reforma, en una modificación constitucional, sobre todo el artículo 39, que nos habla de una soberanía como un discurso memorable, por cierto, ¿no? Sin embargo, necesitamos que esa soberanía realmente sea ejercida por quien debe ejercerla, es decir, el pueblo,
Recuerden ustedes que la historia nos mostró, por ejemplo, al menos en teoría, que mediante la Revolución Burguesa Francesa, la soberanía, que era privada, que tenía una corona, le cortaron la cabeza a esa corona, a esa soberanía, y le impusieron el gorro rojo, el gorro frigio, en este caso, la libertad del pueblo. Entonces, ¿qué necesitamos al menos para empezar? Porque hay que empezar con lo que hay. Es decir, que haya, sobre todo ahora que hay tiempos electorales o electoreros, se discuten los temas de las mismas propuestas de siempre, que no cambian. Yo no veo diferencia entre unos, son los discursos de cada 6 años. Pero a ver quién habla de plebiscito, quién habla de referéndum. Elevar estas figuras a rango constitucional, y perfectamente en el 39 y en el 40 y 41 considero que sería el lugar indicado para introducir estas figuras, que aclaro, ya existen como innovación política, por ejemplo, la Constitución Política de la Ciudad de México, que es una constitución reciente, 2017 para acá. Ya están ahí. Sin embargo, hay un grave problema. Es decir, existe el plebiscito, existe el referéndum, existe la iniciativa popular, la iniciativa ciudadana y la revocación del mandato en el artículo 25, 26 y 27 de la Constitución local. Pero, ¿cuál es el problema de esto? Que desafortunadamente están maniatados, es decir, estos mecanismos que deberían de ser libres para su ejercicio, que deberían ser accesibles al pueblo, al ciudadano común, tienen muchos candados, muchos obstáculos que impiden su ejercicio libre. Entonces siempre se requiere de la anuencia del Ejecutivo, del Congreso local o del Poder Judicial para que valore si la consulta es viable o no es viable. Entonces, desafortunadamente sigue ese problema. Es un avance, pero al menos ya los ciudadanos ya necesitamos que esta figura se eleve a rango constitucional, y claro, me parecería que esto sería fundamental, ¿no? Hablar ya de un plebiscito en nuestro país. Hay otros países como Chile que, bueno, independientemente del resultado del ejercicio, pero están ahí, ¿no? Entonces pienso que esto puede ser posible siempre y cuando la sociedad civil se organice. Es decir, con responsabilidad, con conciencia, con trabajo, y dejando a un lado la idea de que va a venir otro, llámese un sujeto, un liberador o un partido que nos va a resolver los problemas. Porque los problemas los tenemos nosotros y hay que enfrentarlos de frente. Para lograr eso que tanto se anhela, que tanto anhelamos algunos, es decir, cambiar la idea de la política vertical, donde unos o un grupito decide y todos obedecemos, hacer y construir una política horizontal, donde todos seamos partícipes y copartícipes en el proyecto de nación que buscamos. Pues me parece que tenemos una serie de conceptos, categorías, principios que se han vertido y con una riqueza teórica, conceptual muy amplia, y que merecería que los repasemos una y otra vez. Pero sí me gustaría abrir un poquito el espacio para ver si hay alguien que tenga alguna pregunta o algún comentario en donde los doctores podrían ampliar un poco más. Si tienen ustedes alguna intervención, con mucho gusto. En el concepto de Estado de Derecho. No sé qué piensa usted de esa parte. Me parece una pregunta fundamental, pero yo pienso inversamente. Generalmente, desde la teoría, se ha propuesto y se ha impuesto, en términos teóricos y epistemológicos, la idea de que el Estado debe garantizar la justicia, la seguridad, la igualdad. Cuando se logra la eficacia del derecho desde esta forma, de esta manera, entonces podemos hablar de un Estado de derecho. Como dicen algunos, de un Estado exitoso. ¿Cuándo un Estado no es exitoso? ¿Cuándo podemos hablar de un Estado fallido? Cuando pasa lo contrario, cuando no se garantiza la vida, los bienes, la libertad,
la justicia, que finalmente terminan siendo conceptos muy ambiguos, que en la realidad, en lo concreto, son poco asibles, porque no existen, al menos en términos estructurales e infraestructurales, las posibilidades de que se lleven al cabo. El derecho al agua, simplemente, ¿no? Derecho a la vivienda digna. ¿Cuántos ciudadanos no han perdido desde hace ya muchos años la intención de tener una casa propia? ¿No? ¿Qué gusto da ser mexicano así? Viva México el 16 de septiembre cuando no tengo mis derechos básicos garantizados. Entonces pienso que, sobre todo si retomamos la perspectiva marxiana, crítica, el Estado es exitoso, es un Estado exitoso porque precisamente logró su fin, es decir, concentrar el poder en pocas manos, y no solamente el poder económico, hablo del poder político, el poder social, el poder cultural, hasta el poder de las religiones. Entonces, eso es muy importante. Entonces, desde esta perspectiva, claro que es un Estado exitoso dependiendo de dónde estés. Es un Estado fallido de igual manera. Por lo pronto, esa es mi respuesta, pero seguramente Daniel tiene algo que agregar. Un poquito, fíjate, en ese sentido es muy interesante la palabra Estado de Derecho, ¿no? Porque si lo vemos también en el rastreo histórico, pues encontraremos que tiene una connotación. Por ejemplo, hoy se llama Estado de Derecho Democrático o Estado Democrático de Derecho. Y es muy interesante porque se acotó. Anteriormente se planteaba incluso, acordémonos, Díaz Ordaz, Estado de Derecho. ¿Qué implica? Pues poner orden y control, ¿no? Que impere la ley, decían ellos. Pero ya, afortunadamente, las discusiones académicas han desmenuzado un poco lo que dice ahorita Juan, ¿no? En el sentido de ubicar cuál es el fundamento del Estado de Derecho. Porque decían los autores, una cosa es el Estado legislativo de derecho, es decir, que llega un grupo e imponga una normatividad, como lo que hablabas del ejemplo del agua, ¿no? Que va incluso en contra de la mayoría, pero como ellos fueron electos y tienen esa legalidad, que también hizo otro término interesante, legalidad y legitimidad, que la sociología jurídica ha dicho, lo dice muy bien Weber, una cosa es legalidad y otra cosa es legitimidad. Lo ideal para que sea eficaz tiene que haber legalidad y legitimidad, ¿no? Pero encontramos que eso, como decíamos, en este fundamento de que hay grupos que toman el control, entonces ellos establecen una serie de normatividades y son legales porque pasaron por un procedimiento legislativo, ¿no? Entonces estaríamos en esa condición. Pero cuando hablamos del Estado de Derecho, pues tenemos que vincular directamente a los valores democráticos, que hoy, que tiene otro elemento que hace rato también comentaba, ¿no? Ver el contexto que estamos viviendo hoy es comprender que estamos en una lógica de una globalización y de un sistema mundo, si lo vemos del otro lado, que está condicionado por una serie de, ¿qué diríamos? Se plasmó esta idea kantiana de la paz perpetua, por lo menos en ese dicho general, ¿no? De que iba a haber una normatividad que se aplicaría a todo el mundo, que en el caso de nosotros al mundo civilizado, sobre todo al principio de los 90, cuando se puso a la par el derecho de los estados con el derecho internacional. Entonces ya encontramos en esa pirámide jerárquica kelseniana, encontramos que están en la misma sintonía. Pero encontré un elemento interesante que, más allá de toda la discusión de las desigualdades que se pueden ver, porque no es lo mismo Europa, Estados Unidos y América Latina o África, que tienen que seguir los valores, pero siempre y cuando estén los grupos hegemónicos determinando qué sí, qué no. Lo vemos en los acuerdos comerciales. Pero aquí hay un elemento también interesante que tiene que ver los derechos humanos, ¿no? Cómo han evolucionado los derechos humanos a través de la historia y que se ve claramente en esta nueva determinación, es decir, no, Estado de Derecho es Estado democrático de derecho. Entonces solamente se puede hablar de Estado de Derecho cuando se cumplen los valores democráticos y eso es fundamental. Más allá de todas las distinciones que podemos tener, es una palomita que está ahí. Sin embargo, también como señala Juan, por ejemplo, ¿cuál es el principal derecho fundamental? Yo diría el derecho a la vida. Entonces, ¿por qué tenemos que trabajar para poder vivir, por ejemplo? Tiene que haber una condición de que los estados y el orden del mundo pues deben de evitar que haya desigualdades o que haya gente que se muera de hambre. Pero eso no pasa, eso ni siquiera se delibera, ni siquiera se discute. Es como el fenómeno de la paz y la guerra. Lo estamos viendo en Ucrania. Para buscar la paz hay que hacer la guerra. ¿Y quién lo establece? Los elementos hegemónicos, ¿no? Pero aquí lo interesante, y regresando otra vez al punto, es cómo evolucionaron los derechos humanos. Y que tiene que ver un poquito lo que comentaba Juan hace rato. Si vemos la historia de los derechos humanos, pues evolucionaron a través de conflicto. Solamente, por ejemplo, y tenemos dos visiones. La visión, por ejemplo, de Foucault, que dice, no, es que empezó con la segregación, con la distinción, separando a los anómalos.
¿no? Entonces, los enfermos mentales los aislamos, los ancianos los aislamos, grupos que no sean funcionales los vamos aislando. Es interesante porque en esa misma aislación empezaron a reconocer que había diferencias, dice Hans Joas, yo concuerdo con él. Todos los derechos humanos emergen de esas posiciones arbitrarias, que después empiezan a deliberar la diferenciación social que hay entre grupos y diferencias culturales, étnicas, hasta incluso biológicas, ¿no? Pero creo que en ese anclaje que tenemos hoy en día con los derechos humanos, pues es un elemento que no deberíamos de renunciar. Sin embargo, lamentablemente esa discusión sigue estando bajo las lógicas de esos puntos hegemónicos. Entonces, regresando un poquito para hablar de Estado democrático de derecho, creo que es un elemento, es un paso importante, porque ya no tiene que ver solamente con el control. Si yo soy autoridad, entonces tengo que controlar y ponerle la espada. Si no, ahora lo tengo que hacer tratando de cuidar esos derechos fundamentales, ¿no? Esos elementos que están ahí y que nos ha costado trabajo. Imagínense, desde los primeros emergencia, esto que dice Foucault, pues estamos hablando de plena Edad Media, ¿no? Entonces tenemos cómo se dio esa evolución hasta la llegada de la Revolución Francesa, que en realidad ya fue como un cúmulo de discusiones que ahí se sintetizaron en un momento histórico, en un escenario, ¿no? Que nos podemos situar en un contexto histórico que de ahí se dio ese detonante, pero también hay que ver cómo ha sido complicado, de esa idea asambleística a esa idea aristocrática que va a tener también la misma Revolución Francesa, donde solamente podían votar, por ejemplo, ¿quiénes? Los que tenían propiedades. Y la discusión era, es que a los demás no les interesan los asuntos del Estado, porque los únicos que pueden deliberarlos son los propietarios, que tienen intereses. Entonces yo creo que ahí es un concepto fundamental del contexto actual, el Estado democrático de derecho. Y es el que tenemos que anclarnos siguiendo esos fundamentos, ¿no? Por lo menos si seguimos en esta lógica. La otra es tratar de verlos pues de forma diferenciada. Pero creo que ahí el punto es, otra vez regresamos, esa dinámica que debe de dar, donde el Estado democrático de derecho debe de prevalecer, pero siempre con miras de la protección de los derechos fundamentales, ¿no? Que es ahí el punto central. Por eso lo vemos ahorita con esos abusos que todavía se dan lamentablemente en los estados, donde sigue habiendo ese control hegemónico de ciertos grupos anquilosados ahí, que vienen de una historia. Por eso cuando dicen muchas veces, es que en México se infiltró la delincuencia organizada, yo preguntaría, ¿se infiltró o es parte del proceso mismo de la construcción del Estado mexicano? Y entonces es mucho más complejo. Por eso problemas como la impunidad, como la impartición de justicia son temas fundamentales, o la corrupción, son temas fundamentales para poder deliberar una de las condiciones de la calidad democrática que dicen los autores, que es el imperio de la ley. ¿Cuándo imperia la ley? Pues cuando la ley trabaje para los derechos humanos, cuando la ley trabaje para garantizar. Porque uno de los problemas que ha traído la globalización y ese Estado, esa visión del derecho internacional es que protege a los privados. Está bien, pero el problema es que muchas veces superpone el interés individual por el interés colectivo, como esto del agua que comentaba ahorita Juan. Y entonces ahí, ¿para quién trabajan? Entonces, por eso yo repito, entonces tenemos que cuidar también esos que se imparten la justicia, porque si no tienen responsabilidades, dice Weber, y concuerdo con él, debe tener dos éticas, la ética de convicción y la ética de responsabilidad. Convicción que esté enamorado con la justicia, eso no lo encontramos, lamentablemente. Está enamorado con el procedimiento, pero no con la justicia, porque eso no... Decían, es que eso es etéreo, eso es filosofía, ¿no? Cuando hablamos de estos elementos. Pero no, son elementos fundamentales, tener la convicción y tener una ética de responsabilidad y responder públicamente, transparentar. Ahí es donde viene fundamental el otro elemento. Imperio de la ley, transparencia, y el otro, rendición de cuentas. Lo pedimos en los políticos, pero ¿por qué no pedirlo también en esas autoridades que tienen un gran poder, ¿no? Que tienen una gran influencia social? Y entonces ahí es donde creo que entramos en esa dinámica necesaria de que haya un diálogo, la sociedad civil, la ciudadanía, todos los elementos que están ahí, y que podamos también exigir responsabilidad de los que toman decisiones, y en este caso también jurídicas, porque hoy a lo mejor lo estamos viendo en la crítica que hay entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Pero ¿por qué antes no se daba? La pregunta que podríamos hacer. ¿Por qué eso no pasó cuando, por ejemplo, en los 90 Zedillo hizo esa gran reforma judicial y destituyó a todos los jueces, a todos los magistrados de ese momento? Entonces la pregunta es, ¿por qué ahí no pasó nada? ¿Y por qué hoy sucede que ni siquiera ha habido una reforma que, digamos, va totalmente a cambiar esas lógicas? Entonces son elementos que tenemos que preguntarnos históricamente. Por eso es importante ver esa historia y ver esa historicidad que está en estos procesos que están amalgamando lo que es hoy el Poder Judicial, por ejemplo, ¿no? Muchas gracias. ¿Otra pregunta, comentario que tengan?
Bueno, me gustaría comprometer de una vez con ustedes. Tenemos un diálogo próximo pendiente sobre sociología. Ok. Entonces, tomen en cuenta lo que se vertió en esta charla, porque en aquella que viene vamos a hablar específicamente de sociología y derecho. Okay. Creo que va a ser una charla muy, muy valiosa y creo que hasta cierto punto muy deslumbrante, porque nos vamos a percatar de muchas cosas que a lo mejor no las habíamos visto. Entonces quisiera comprometerlos de una vez, ya quedamos. Nada más les avisamos la fecha y, Sí. y listo. Que así sea. Un comentario solamente como responsabilidad de las instituciones educativas, en este caso una responsabilidad del ex, es que la formación de nuevos abogados no puede dejar de lado la formación de este pensamiento crítico. Esto es importantísimo. Enseñar a los nuevos procuradores del derecho a entender el contexto, la historia, lo dinámico, lo dialéctico que tiene la rama del derecho, y no sujetarse solamente a esta condición monolítica de aplicación y producción de leyes de manera unilateral, de manera artificial incluso, sino cargado de este compromiso social. Entonces, y creo que esta responsabilidad debe de ser compartida por todas las universidades, independientemente de su marco comercial que tengan. Hay una condición fundamental que es la formación del espíritu humano, todo relacionado con el derecho, que es la materia que nos atrae. Les agradecemos mucho a todos y a los doctores más por estar con nosotros. No, Gracias, a José ustedes. Luis. No cerramos esta sesión, la vamos a continuar. Les vamos a hacer un recordatorio en la siguiente para ubicarnos, y creo que esto dará mucho más de lo que creemos. Muchísimas gracias y a todos ustedes muy buenas tardes. Hasta luego.